Televisa presenta. Regrésale la muñeca a tu hermana. ¡Esta es mía! No. Ana Leticia, deja en paz a tu hermana, por favor. Papá, quiero manejar. No, Ana Leticia. Papá, quiero manejar. Que no, Ana Leticia. Que papá, quiero manejar. Que no y basta ya. No, Ana Leticia, no. Papito, despierta. Mamita, despierta. Qué bien maneja las telas, Ana Lucía. Sí, Y qué bonita figura. desde chiquita la metí a la academia de danza. A mi hija lo que más le gusta en el mundo es bailar. Ay, pero me pongo nerviosa. Lo creo. Ay, guarda el pollo en el refri. Sí, no me Dios.
Vi el recado que me dejaste, hijo. Justo te venía a levantar. Te hice un cafecito. Muchas gracias, madrina. Cuidado que está caliente. Ay, sí. Mi hijo, no me gusta que trabajes en tu taxi de madrugada. Me pongo muy nerviosa. Me da miedo que algo malo te pase. Ya ves cómo está la inseguridad, cada vez peor. Lo sé, madrina, pero ¿qué quieres que haga? Me tocó cubrir ese turno. Lo bueno es que voy a descansar el fin de semana. ¿Y cómo dormiste? Más o menos. Otra vez la misma pesadilla. No es una pesadilla, madrina. Es como un recuerdo. El recuerdo de la mujer que amo. Pero sigues sin poder acordarte de su nombre. Solo veo su rostro, sus maravillosos ojos, su sonrisa. No sé cómo se llama, ni siquiera sé dónde podría encontrarla. Me pesa tanto no poder recordar nada de mi vida antes del accidente. Muy bien, Ana Lucía. Eres toda una artista. Hija. Muchísimas gracias, don Isidro. Entonces, ¿qué? ¿En la noche vamos al carnaval? Me dijeron que va a haber fuegos artificiales, ma. No, yo no, hija. No, yo me quedo en la casa. Pero ve tú. Ve y diviértete, mija. Bueno, está bien. Ya que insistes, me voy a ir a cambiar. Yo por ahí las acompaño a su casa. Así descargo de la camioneta las cajas de mangos y las pecas de plátano que les traje. Ay, no debería de molestarse, don Isidro. No. Ya sabe que es un placer. Vamos, pues. A ver, Vamos. bueno, vamos. Ya son 3 años, hijo. Ese horrible accidente nos robó a los dos parte de nuestra vida. Tú perdiste la memoria. Pero aquí estás, mi hijo, vivo. En cambio, mi viejito que iba contigo no corrió con la misma suerte. Todavía lo recuerdo en ese hospital muy grave, a punto de morir. Me suplicó que te ayudara. Me dijo que estabas en peligro. Esas fueron sus últimas palabras. No sé qué habría sido de mi vida si tú no me hubieras ayudado. Todavía no me puedo acordar qué hacía yo con tu marido, ni por qué estábamos en el mismo auto. Quisiera saber cómo y dónde conocí a tu esposo y entender por qué te dijo todo eso. Pero si ni siquiera podías hablar, tardaste muchos meses en hacerlo. No llevabas ninguna identificación y en el hospital no tenía ningún dato sobre ti. Lo más curioso es que nadie se apareció para preguntar por tu salud. Ni siquiera sabemos cómo te llamas en realidad. A mí me gusta el nombre que me diste tú. Santiago. Así me hubiera gustado que se llamara mi hijo. Pero Dios no me concedió la dicha de tenerlo. Extraño tanto a mi viejito lindo. Me dejó muy sola. No estás sola. A ver, véngase para acá. Véngase para acá. Me tienes a mí. Bueno. Sí. Además, aquí en tu pensión vives rodeada de gente que te quiere mucho. Sí, lo sé. Lo que quise decir es que mi marido era mi única familia. Bueno, ahora yo soy tu familia. Te digo madrina, pero en realidad te has convertido en una madre para mí. Santi. Y he aprendido a quererte como si de verdad fuera tu hijo. Sin tu apoyo, sin tu protección, no sé qué habría sido de mí. Ya, y no sigas, porque no paro de llorar. Ay, don Isidro, muchas gracias por la fruta. Sí. No sabe qué bien. No se preocupe. Yo Hasta lo luego. que quería... Hasta luego. No. Ay, qué linda. Oye, ma, don Isidro no quita el dedo del renglón, ¿verdad? No empieces otra vez con eso. Ya te dije que solo lo veo como un buen vecino, nada más.
¿Por qué le tienes miedo al amor? ¿Porque mi papá nunca se casó contigo? Ay, ya apúrate, hija. Mira, se te va a hacer tarde. Dime. Ahí está tu amiga, ya, ándale. Se te va a hacer tarde, ya vete. Que Dios te bendiga, mis ciegas. Ándale, ándale. Sí, mami. Adiós. Adiós. No me gusta que vayas a ese lugar donde tuviste el accidente. Solo lo haces para atormentarte. No, madrina, no. Voy para tratar de recordar algo. Lo que sea. Necesito descubrir quién soy. Eres mi hijo, Santiago García, y esta es tu vida ahora. Soy alguien más. Alguien que tenía una familia, una mujer que me ama. Tengo otro nombre, otra vida en otro lugar. Por favor, madrina, trata de entenderme. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Me da miedo perderte. Cuando recuperes tu vida, te vas a ir de la pensión. Quizá jamás te vuelva a ver. No, te prometo que eso nunca va a suceder. Yo no voy a abandonarte. Hijo, si tuvieras una familia como dices, ya te habría buscado. Han pasado 3 años. No sé, madrina, no sé. Quizás piensan que estoy muerto. Sofía, hijita. ¿Por qué te me fuiste? Mi hijita. Si no fuera por Ana Lucía, no sé qué sería de mí. No sé qué sería de mí. Hola, Ana Lucía. ¿Hoy sí me vas a leer la mano? Si de verdad quieres que te adivinen el futuro, deberías ir con Chana. ¿Qué? ¿No dices que la bruja del pueblo te enseñó desde chiquitita? Pues sí, pero la experta es ella y no le digas bruja. Ya ándale, no seas mala. Es que tengo un problemita. A ver. Dime qué ves. Ah, ya sé de qué problema me estás hablando. Estás enamorado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, estoy muy enamorada. ¿Y de quién? ¿Maribel? No. Julieta. ¿Qué? No, es Julieta. No, ninguna de las dos. Entonces dime de quién. Bueno, si eres tan buena leyendo la mano, deberías adivinarlo. Lo estás dudando. Dámela otra vez. Dame. A ver. Claramente veo que es una mujer que no es de por aquí, no es del pueblo. Es una familia de dinero, una cuna de mucho dinero, tiene familia, hermanas, 2. Pero también veo a una señora que es mayor
No es muy claro, pero es una persona que está perdida, que hace mucho tiempo están buscando. ¿Qué? Nada de eso es verdad. Oye, eso es lo que yo veo. No tengo por qué mentirte. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Nunca te has enamorado? No, nunca. Y no me interesa para nada tener novio. Ajá. ¿Ves? Tú estás en problemas, ¿no? ¿Yo? Sí, eso dices. Oye, por fin los encuentro. ¿De qué tanto habla? ¿Qué crees, Maribel? ¿Qué? Orlando está enamorado. ¿De verdad? Uy. ¿Sí? Ay, muchas gracias por llamar, Mariano. ¿Y cómo va todo por allá? ¡Qué bien! Su té, señora. Gracias, Leonor. Claro, Mariano, me hubiera encantado ir con ustedes a Costa Paraíso, pero... Ernestina, ya pasaron muchos años. Sí, aún así, todavía me afecta demasiado. Pero dime cómo está mi nieta. Yo sé que para Ana Leticia no fue nada fácil tomar la decisión de hacer este viaje contigo. No después de lo que pasó. Pues yo la veo bien como siempre. Con decirte que todos los días se va de compras y va hacia las tiendas. Pues ya la conoces. Te va a dejar en la ruina, Mariano. Pues no me importa. Tú sabes que ella sabe cómo manejarme perfectamente. Gracias por consentirla tanto. Y por favor, recuérdale que le traiga algo a su hermana. La última vez que salieron de viaje, nos trajo a todos menos a ella. No te preocupes. Luego se lo recuerdo. Mañana temprano estamos por allá. Cuídate mucho y le mandas un beso enorme a Ana Laura, ¿sí? Que tengan buen viaje de regreso. Bye. Señora. ¿Pero qué pasa? Señora, venga pronto, por favor, es Ana Laura. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa a mi No sé, nieta? no la puedo despertar. ¿Qué le Está pasa? muy sofocada. Yo creo que no puede respirar. Ana Laura, hija, ¿qué tienes, mi amor? Por favor, despiértate, hija, despiértate. Ay, mira, ¿qué tiene? Nena, por favor. Puede ser. Es ella. Ah, güey. No debiste llamar al médico. Leonor me dijo que no podías respirar. Y las dos nos asustamos mucho. Me quedé dormida. Soñé con el accidente donde se murieron mis papás. Fue como si lo estuviera viviendo otra vez. Fue horrible. No, mi amor, no. Mi hijita, te amo, mi amor. Ah.
salía. Llegaste y supe ser feliz, así que bésame, oh mátame. No vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone otra vez. No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare, yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. Sé que se puede amar. Mi amor, ¿tú qué haces aquí? No, se supone que no me puedes ver desde... Ay, no me podías ver vestida de novia. Necesitamos hablar. Vete. ¿Por qué? Quiero que leas esto. Ay, mi amor, vamos a ver esto después. Ya vamos tarde para la iglesia. Ven, vamos. Todo ha sido una mentira. Es una gran mentira. ¿Qué pasó? Me mandaste a investigar. Estuviste en la cárcel por fraude. Has engañado a otros hombres como a mí. ¡Les has robado! ¿Quién eres? ¿Quién? Yo solo soy una mujer que te ama. Que cometió muchos errores en la vida. Pero te juro, yo ya cambié. Te juro, mi amor, que yo ahorita soy otra. Te lo juro, no me dejes, por favor, no me dejes, mi amor. Yo solo quiero una oportunidad, por favor, para rehacer mi vida. Para ser feliz contigo, no es por toda, mi amor. Yo te amo y lo sabes, lo sabes, y tú no tienes dinero. Estoy contigo porque te amo, no estoy contigo por interés. ¡Deja de mentir! ¡Deja de mentir! No te creo ni una sola palabra. Tú no has cambiado ni creo que puedas hacerlo. Quítate ese vestido. No. La boda se cancela. No. De ninguna manera me voy a casar con una ladrona. No, mi amor, por favor, no me dejes, no. ¿Toques? No, por favor, amor. Gina, yo no te amo. Creí sentir algo por ti, pero ahora te miro y ni siquiera te conozco. Esta mañana me levanté con la firme decisión de cancelar nuestra boda. Y todavía ni siquiera estaba enterado de todas tus mentiras. No te entiendo. No solo tú me has engañado, yo también me engañé a mí mismo. Pero no puedo seguir negando mis sentimientos. Estoy profundamente enamorado de otra mujer. Gracias por acompañarme a tomar un poco de aire, abue. Las dos lo necesitábamos. Sí. Hace rato hablé con tu tío Mariano. ¿Ah, sí? Él y tu hermana regresan mañana a México. Ay, qué bueno. Ana Leticia, ¿cómo está? Él dice que la ve bien, pero sabemos que no ha podido recuperarse del todo. Mi hermana siempre se esfuerza por ocultar sus sentimientos. Muy pocas veces le he visto llorar por Marcelo, pero yo sé que se le partió el alma en 1000 pedazos cuando él falleció. Todos manejamos el dolor de diferente manera, hija. Pero tienes razón. Sabemos lo mucho que se amaban. Sí. Todavía me recuerdo del día que se casaron. Ay, Ana Leticia estaba radiante. Sí. Yo nunca la había visto tan feliz. Ay, fue una boda de ensueño. Algún día
tú también te vas a casar y te voy a organizar una fiesta de bodas divina, como la de tu hermana, o mejor. Ay, abuela, ¿quién se va a querer casar con una mujer como yo? Señora, acaba de llamar el licenciado Fuentes. Me pidió que le avisara que ya salieron del aeropuerto y que no tardan en llegar. Ah, y el licenciado viene con su hijo. ¿Ramiro? ¿Ya está en México? Sí, su avión aterrizó hace unos minutos y lo invité a cenar con nosotras, pues para darles la bienvenida. Ay, no. Y yo así. Ay, no, me tengo que arreglar para que me vea muy bonita cuando llegue. Te ayudo, mi amor, te ayudo. No, Leonor, pues ya no soy una niña. Ya no te necesito. Ay, no, se escucha horrible. Tu cariño siempre lo voy a necesitar, Leonor. Siempre. Ay, mi amor, tú bien sabes que eres mi consentida. A ver, no vuelvas a decir eso. No debes de quererme más que Ana Leticia. Ella y yo somos iguales, somos lo mismo. ¿Qué me voy a poner? Perfume. ¿Me maquillo? Sí, poquito. ¡Qué guapa! Hola. Hola, amor. Perdón que me retrasé. Lo que pasa es que Ana Leticia no se sentía bien y me quedé un ratito con ella para acompañarla. Oye, dime, ¿hiciste la reservación para el restaurante? Sí. Por cierto, hablando de tu sobrina, no tienes una idea de la vergüenza que me acaba de hacer pasar con el gerente.